Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. En el programa de hoy vamos a iniciar una serie de informes para acercarnos a lo que son los equipos técnicos de la Policía Judicial. Cuando uno piensa en justicia y en la administración de la justicia, generalmente piensa en abogados y jueces. Pero hay mucho más atrás de un proceso judicial que llevan adelante estos equipos técnicos y cuyo trabajo es fundamental no solamente para humanizar el proceso judicial, sino para garantizar realmente el proceso y la justicia. ¿De qué se trata? ¿Quiénes son? ¿Cómo trabajan? ¿Por qué el sistema judicial invisibiliza este trabajo que es fundamental? Van a ser algunas de las preguntas que trataremos de respondernos acá en este programa. Compartimos entonces el primer informe de equipos técnicos del Poder Judicial. A mediados de los 90, en la unicameral se aprobó la designación de los equipos técnicos en los juzgados del interior. Yo quiero recordar que por entonces los únicos tribunales del interior que tenían equipo técnico eran Villa María, Río Cuarto, San Francisco y Villa Dolores. Solamente 4 equipos técnicos en el interior. A partir de la movida que inicia el Colegio de Trabajadores Sociales para que cada juzgado del interior deje de mandarle al Ejecutivo estas cargas públicas, se realiza la operación de poner en conocimiento el pliego a la legislatura y ahí se aprueba y surgen los concursos para el resto de los tribunales del interior, que son en total 23 sedes en el interior provincial, 23 sedes judiciales. Lo que realizamos es, a través de los estudios técnicos, un pronóstico del comportamiento del sujeto en el medio libre. Ese estudio merece de un compromiso ético y profesional muy exigente, de muchísima responsabilidad. En este acto, nosotros exponemos nuestra persona y también nuestra firma profesional, nuestra matrícula. Los jueces del fuero penal no se apartan de nuestra valoración. Cualquier abogado de la calle, cualquier abogado independiente sabe que esto es así. Aunque tengan otros elementos, los jueces, de qué valerse para tomar su decisión, en realidad no lo hacen y exigen contar con la pericia psicológica, social o psiquiátrica. Sin embargo, a todas estas profesionales, que en su gran mayoría somos mujeres, el Tribunal Superior nos ubica en un escalafón administrativo donde las exigencias académicas no tienen responsabilidad de firma. Mucha responsabilidad como persona, te digo, como persona, como profesional. Esto tiene un impacto directo en la sociedad. Estamos hablando de personas que cometieron un delito y que a través de un informe nuestro, esas personas pueden volver a circular en la calle. Nosotros abordamos la violencia familiar propiamente dicha, donde intervenimos con todas las personas que estén en situación de violencia familiar. Además, trabajamos con la temática de penal juvenil. En este caso, trabajamos con jóvenes en conflicto con la ley penal. Por otro lado, realizamos lo que se llaman controles de legalidad. Las valoraciones nuestras las presentamos a los juzgados a través de informes, participamos de audiencias y la principal conflictiva o la principal
problemáticas que se abordan están asociadas a la violencia familiar y a la violencia de género, también al maltrato infantil y a todos los conflictos que tengan que ver con divorcios complicados, divorcios conflictivos. Y la demanda es muy alta y implica una serie interminable a veces de intervenciones, porque tenemos que valorar un grupo familiar y en los grupos familiares están compuestos por muchas personas. Enfocados en los niños, nuestra intervención es muy abarcativa, por lo tanto, el trabajo es bastante integrador. La relación con el Poder Judicial, desde el Foro de Familia nosotros participamos en las audiencias, asesoramos a los jueces, las intervenciones son como muy fluidas. Con el fuero de violencia también, pero tenemos menor demanda, y con el fuero penal es mucho más acotada la demanda por la ley 24.270 que intenta restablecer el contacto inmediatamente luego de la denuncia de impedimento de contacto. En realidad, quienes toman el contacto con la gente y estamos allí poniendo el cuerpo somos justamente nosotros, los equipos técnicos en general. Las palabras recurrente de muchas de las personas con las que nosotros intervenimos, este agradecimiento que suelen tener por decirnos gracias por escuchar. Eso también tiene que ser un hecho fundante y un hecho político, porque la escucha, más allá de la escucha como una cuestión, digamos, propia de nuestro hacer, tiene que interpelarnos a pensar en esos sujetos, en esas sujetas, en esos niños, esas niñas, esas familias que por alguna razón llegan al Poder Judicial y que seguramente todas están atravesadas por alguna conflictiva. Pero la posibilidad de escucha la tienen a partir de la intervención de los equipos técnicos. Y de eso no tengo dudas. No tenemos la infraestructura necesaria. Es muy significativo el lugar donde nosotros estamos. Estamos en el segundo subsuelo y creo que eso es simbólico, ¿no? Y es el lugar que ocupamos probablemente en la justicia, así somos vistos. Lo jurídico ordena solamente una parte, pero en realidad el gran trabajo lo tiene que hacer la interdisciplina, con la terapia en las partes, digamos, la terapia dirigida hacia las partes, un proceso terapéutico con los niños, niñas y adolescentes, con mujeres o con personas en situación de violencia. Es decir, todos estos temas de altísima gravedad y conflictividad deben necesariamente ser abordados por el sistema jurídico, pero que ese sistema jurídico contemple necesariamente a la interdisciplina. Impactante, realmente como para ponernos a reflexionar. Algunas cosas para tener en cuenta. El equipo de violencia familiar, uno de los que recibe más demandas, son el más precarizado, el que tiene más contratados. Vamos a hablar de esto en el próximo programa. Y también sobre la característica y la historia de los reclamos que lleva más de 20 años en nuestra provincia, que es la única que no tiene a estos equipos reconocidos como funcionarios como en el resto del país. Cambiamos de tema, vamos al próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad, donde vamos a compartir dos micros de economía, uno de feminismo y otro sobre la inflación y el crecimiento. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad.
el turno de nuestro economista invitado, Fernando Oviedo, para hablar de empleo y crecimiento en la Argentina. La economía argentina necesita crecer para generar empleo, ¿verdad? Y además el Estado tiene que salvaguardar que ese crecimiento se distribuya equitativamente entre la población, entre los dos factores principales de la producción, que son el capital y el trabajo. Cuando hablamos de la distribución funcional del ingreso entre los factores de la producción, hablamos de que tiene que haber salarios justos, de que los salarios no pueden quedar retrasados en relación a la inflación. En los 2 últimos años, los salarios en Argentina han perdido casi 20 puntos de poder adquisitivo, porque si bien han subido, pero han subido menos que la inflación. Entonces 20% menos que la inflación, 20 puntos porcentuales menos que la inflación. Entonces, si se deteriora el salario, se deteriora la capacidad de compra de la población, además de que estamos legitimando una situación de injusticia social, ¿no? Esto es, de que los sectores asalariados, los trabajadores que conforman la clase media en Argentina, la clase media baja, y los sectores y que conforman también y que atraviesa a los sectores populares, porque los sectores populares son asalariados por lo general, ya sea en el mercado formal o en el mercado informal. Entonces, preservar el salario es una cuestión de estricta justicia social en términos de cómo se distribuye la torta. Por más que esa torta se haya ido achicando, no obstante, el Estado tiene que velar para que se distribuya de la manera más justa posible. Entonces, el salario tiene que crecer, además porque es el principal componente de la demanda agregada, ¿no? Y la demanda agregada es el principal determinante del crecimiento de una economía. Una economía crece cuando hay demanda, cuando hay consumo, cuando hay actividad económica, ¿no? Para que haya actividad económica y para que haya consumo, tiene que haber demanda. Y para que haya demanda, tiene que haber salarios justos y salarios que no pierdan poder adquisitivo y que no pierdan en comparación con la inflación. Si nosotros analizamos lo que se conoce como demanda agregada, vemos que esa demanda agregada de toda la economía está conformada por varios factores, entre los cuales el principal es el consumo de la población, que representa el 70% de la demanda agregada total en la Argentina. Otros factores que intervienen en la demanda son la inversión, el volumen de exportaciones, ¿verdad? Pero el principal es el consumo de la población. El gasto público también interviene como factor que impulsa y como factor determinante de la demanda. Pero el principal es el consumo popular, que tiene relación directa con el salario, ¿verdad? Entonces, la economía argentina durante los últimos 3 años ha caído en recesión, ¿verdad? 2018-2019, por imperio de la desastrosa política económica del macrismo, que fue una política económica que despreció las posibilidades de crecimiento de la actividad económica argentina en términos genuinos, en términos de crecimiento industrial, porque fue una economía centrada en un patrón de acumulación que tuvo que ver con la valorización financiera, ¿no? A modo de reedición de lo que fue la política económica de Martínez de Oz, ¿sí? Con apertura irrestricta al ingreso de capitales golondrinas especulativos, con tasa de interés altísima a los fines de que esos capitales que ingresaban, con un dólar que estaba ahí garantizado por el Banco Central, garantizada la venta libre de dólares para que esos capitales a su vez pudiesen fugarse. Además, por un Banco Central que tenía una tasa de casi el 70% de interés en el mercado interno, de modo tal de que esos dólares del exterior a modo de inversión especulativa o a modo de inversión de cartera tenían una altísima rentabilidad en pesos y se podían dolarizar fácilmente para fugar, ¿no? Además, el proceso de endeudamiento del macrismo alimentó toda esa dinámica de la fuga de capitales y de la dolarización de excedentes del poder económico en la Argentina, ¿no? Poder económico que se ha caracterizado por una cultura rentística, que se ha caracterizado por una bajísima tasa de inversión, ¿sí? En el mercado interno, y que se ha caracterizado por una altísima tasa de dolarización de excedentes y de fuga de capitales, ¿no? En el turno de la economía feminista, la magíster Melissa Luc nos va a explicar de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género en las políticas públicas y la importancia de que la economía tenga un sistema igualitario. Una forma de entender por qué las políticas públicas no son neutrales con respecto al género es observando las situaciones en que los gobiernos, tanto provinciales como nacionales, abren las moratorias jubilatorias. Las moratorias jubilatorias son
una forma de que aquellas personas que no pudieron hacer los aportes necesarios para poder tener acceso a la jubilación el día en que se jubilen, puedan hacerlo de una forma económica y accesible en cuotas, por lo tanto intentando que la mayoría de la sociedad haga los aportes necesarios para poder jubilarse. Lo que se ha demostrado cuando se abren estas moratorias es que la mayoría de las personas que piden acceso a ellas son mujeres. Esto la economía feminista ha logrado relacionarlo con el hecho de que las mujeres trabajamos en los mercados más informales y en donde menor cantidad de aportes se hacen. Generalmente no se hacen aportes y el trabajo es completamente fuera de la formalidad. Por lo tanto, esta es una forma de poder entender cómo los gobiernos pueden tomar medidas y políticas públicas concretas para mejorar la situación del colectivo femenino y en particular de las mujeres en este caso. Por lo tanto, una política pública con perspectiva de género lo que intenta hacer es erradicar todos los mecanismos que impiden que las mujeres tengamos las mismas oportunidades que nuestros pares hombres y así poder tener acceso a los mismos privilegios, a las mismas situaciones y posibilidades económicas y por sobre todo hacernos iguales ante la ley y ante el derecho de poder participar del sistema económico de forma igualitaria. En el próximo bloque, el último de nuestro programa, vamos a compartir una pequeña pastillita con Dora Barrancos para hablar de la importancia del cambio. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad y como lo habíamos anunciado, Dora Barrancos, socióloga, una gran luchadora y militante por la igualdad y las políticas de inclusión. Con ella vamos a hablar de la importancia de liberarnos de formas que nos oprimen. ¿Cómo hacer para sacarnos de encima esas formas viejas? Y ella dice algo que tiene mucha ternura. Empujando con mucha sensibilidad y amor las formas viejas para dar lugar a las nuevas. La escuchamos. Vamos a desconfiar de lo que hemos venido creyendo. Vamos a desconfiar de lo que hemos venido creyendo. Entonces ese estado de desconfiar de lo que ha sido estático, estabilizado, que se confunde completamente con lo que llamamos la ceguera cognitiva, ¿no? Que nos pone ciegas frente a otras evidencias. Y bueno, ahí hay una circunstancia que es también muy conocida, ¿no? Como el velo ideológico, el velo de no querer desconfiar para nada de mi establishment interno, ¿no? Entonces eso hace que se pondera una situación muy crítica, ¿no? Respecto de, bueno, no querer transformarse. Bueno, en fin, yo creo que se sale también desde ya, con una fragua nueva, con un ímpetu nuevo, porque aquellas personas que están en condiciones de un nuevo acierto reflexivo, un nuevo acierto con la sensibilidad, son las que tienen que ir, esas personas son las que tienen que ir proponiendo cada vez más la urgencia de cambios en la sensibilidad y en el conocimiento de otros y otras.
En nuestro espacio editorial, un homenaje a una mujer inmensa, eterna, que sigue iluminando el camino de la justicia social y el amor al prójimo. Una mujer que dio la vida por la patria y por amor a su pueblo. Una mujer, un ejemplo, Evita, siempre. Nada lo que tengo, nada lo que soy, ni nada lo que pienso es mío, es de Perón. Yo no le diré la mentira acostumbrada. Yo no le diré que no la merezco. Sí, la merezco, mi general. La merezco por una sola cosa, que vale más que todo el oro del mundo. La merezco porque todo lo hice por amor a este pueblo. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque deje en el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Yo les dejo mi corazón y les digo que deseo y que estoy segura que pronto estaré en la lucha, con más fuerza y con más amor, para luchar por este pueblo que tanto amo como lo amo a Perón.